Rolling Rockin' Rockabilly, un espacio donde la música y la cultura se entrelazan porque el rock tiene un pasado. Bienvenidos sean a este tercer episodio de nuestro encuentro con la historia y las anécdotas del rock and roll, siendo hoy sábado 10 de febrero de 2024. Su amigo Afaba Fraxa les da la más cordial bienvenida, deseándoles hayan tenido una semana llena de cosas bonitas, de mucho aprendizaje y que estén teniendo un buen fin de semana. Pues bien, vamos a comenzar con este tercer episodio y comenzamos continuando con nuestra historia, nuestra breve historia acerca del rock and roll en México. La semana pasada, el sábado pasado, habíamos comenzado a ver los antecedentes del rock en nuestro país y habíamos visto a grandes rasgos qué había pasado de 1955 a 1959. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué sucedía de 1959 a 1963. En el episodio pasado habíamos visto cómo en sus inicios el rock and roll en nuestro país fue asimilado primeramente por la gente grande, por los cantantes que ya estaban consolidados en nuestro país, que sin embargo no pertenecían al rock, pero se habían alistado a esta corriente, porque en un principio se veía como una moda y una forma de sacar dinero, ¿verdad? Vimos que poco le interesó a los jóvenes. Sin embargo, vemos aquí ya a partir de 1959 también, a la par de que ya había gente, cantantes, tríos, haciendo covers, algunos con más fama. Entre ellos podemos mencionar a la grandiosa Gloria Ríos, la primera que empieza a cantar propiamente lo que sería conocido como rock and roll. Sin embargo, en 1959 también empiezan a aparecer ya los primeros grupos de rock compuestos, integrados por jóvenes creando música para jóvenes. Pues bien, aquí podemos ver que ya hacen su aparición pues ya grupos que ya tienen toda una historia, conocidos de todos. En este caso podemos ver a los Locos del Ritmo, podemos recordar a los Teen Tops, cómo no olvidar también a los Camisas Negras, los Crazy Boys, los Rebeldes del Rock, y de ahí en adelante toda una camada de jóvenes con fuerza, con garra, que querían transmitir a los jóvenes esa fuerza. Bien. Pero aquí también cabe mencionar que con la cuestión del rock and roll comenzaron a llegar también otros ritmos que quisieron competir con el, en ese entonces, ritmo de moda, el rock and roll. Puedo mencionar entre ellos, podemos hablar aquí, por ejemplo, el maravilloso Twist, que llega a México de Estados Unidos. Sin embargo, en Estados Unidos también se venían gestando muchos ritmos que, si los analizamos, aunque tienen nombres distintos, los pasos eran pues a veces un poco similares, pero eran ritmos que no te duraban 10 años, no iban a durar, no iban a prosperar como ya lo habían hecho o lo estaba haciendo, y hasta hoy un gran camino que construyó el rock and roll o el twist. Me refiero a ritmos como por ejemplo el Watusi, el Pony,
el Monkey, el Locomotion, el Continental, el Bones, el Shuffle, el Ski, el Bones, la Jenka, el Fruity. Y así, eran ritmos que aparecían de 1, 2, 3 meses y al mes siguiente llegó un nuevo ritmo, tal, hasta, y todo el mundo a bailar ese ritmo. Sin embargo, eso jamás de los jamases le quitó su lugar a lo que ya había hecho o estaba haciendo el rock and roll. Y muchos de esos ritmos pues llegaron también aquí en México. Ajá. Por ejemplo, el surf. El surf, aquí hubo grupos de surf, principalmente uno, eh, que pues emulando a lo que fueron los Beach Boys, pues hacían sus, sus versiones en México. Uh-huh. eh, y aquí podemos decir algo bien importante. Podemos decir que es la época de oro. Algunos lo llaman la época de oro del rock and roll. Del 59 al 63. La época de oro, la época gloriosa del rock and roll en México. ¿Por qué? Porque los éxitos se daban uno tras otro, uno tras otro. ¿Qué se hacía? ¿Cuál era la fórmula? Bueno, tomamos el original de inglés, ponle una letra al español y tú sabías que si en Estados Unidos era un éxito, lo iba a hacer aquí. Y más tomando en cuenta que aquí eran pocos los que sabían inglés, ya lo hemos comentado. Entonces, eran éxito tras éxito. De ese tiempo, pues, si bien se comenzaron adaptando un éxito, por ejemplo, adaptado a algo nacional, creado en rock and roll, pasado al rock, vendría siendo, por ejemplo, con los Camisas Negras y los Rebeldes Rock, La Bamba. Tenemos La Cucaracha en rock, y hasta en tu isla llegaron a sacar Los Locos del Ritmo. Pero también pues hacían sus covers de 16 toneladas, Al compás del reloj, La Plaga, Lucila, Popotitos. Todos fueron éxitos seguros. Por ejemplo, con Los Locos del Ritmo, Pólvora, La Chica Alborotada, Aviéntense Todos. O sea, eran éxitos que venían de los Estados Unidos y que aquí se convirtieron lógicamente en éxito igualmente. Éxito tras éxito. Ahora, ¿qué pasaba con las composiciones propias? Bueno, que aquí no teníamos inteligencia. Pues sí había. O sea, simplemente que las disqueras no confiaban al 100% en que pudieran pegar igual que un éxito que ya estaba consolidado en los Estados Unidos. Y sí, se habla de que podemos encontrar ahí composiciones propias de esa época del rock and roll. Por ejemplo, Vuelve Primavera es una composición netamente mexicana, un gran éxito inolvidable, un clásico del rock and roll mexicano. Tenemos también con los locos del ritmo, tenemos Yo no soy un rebelde, es también un clásico éxito mexicano. Y si empezamos a rascar por ahí, podríamos encontrar algunas composiciones. Ahora, el éxito que tuvieron aquí, algunas de esas composiciones que se hicieron en nuestro país, pues pueden variar. Algunas pasaron sin pena ni gloria, unas se quedaron ya dentro de los clásicos, pero la gran mayoría de las disqueras, sino es que todas se iban por el lado más fácil, el lado comercial. Pues sí, era muy bonito el ritmo y todo, pero a las disqueras lo que les importaba era ganar. Y a los chicos, mientras les dieran la oportunidad de grabar esa música bonita que venía de Estados Unidos, pues no importaba. Y recordemos que se hacían contratos. Y pues empezaban a grabar todo lo que venía
de los Estados Unidos. Y aparte de los grupos que ya mencioné al principio, pues había infinidad de grupos, unos que jamás grabaron, grupos que fueron de uno, dos discos y pasaron a la historia. ¿Por qué? Bueno, tal vez no hubo quien se interesara en ellos, no había detrás de ellos todo el apoyo económico que se tenía, no tenían tal vez ese talento que tuvieron los demás, y a lo mejor tal vez en los primeros no de las disqueras pues se desanimaron y ya no siguieron. Pero había grupo tras grupo, tras grupo, tras grupo. Ahora también algo que se debe decir de este tiempo es que las grabaciones no era como hoy día, que un grupo, bueno, hoy día ya en este 2024 ya grabar en CD, ni en CD se graba, ya todo es en las plataformas de música y suben lo que podríamos llamar el disco y tú compras, bajas la música que a ti te gusta y es todo nada más. Ajá, ya es raro el comprar en físico. Sin embargo, si hablamos todavía en los años 90 que se grababa los CDs, inicios todavía del 2000, los CDs, pues era un CD con, ¿qué quieres? 15 canciones, 12 canciones. Y le vamos a dar a promocionar ese disco 1, 2 años, 3 años si quieres, hasta que se nos acabe ese choteto. Sin embargo, algo que se daba en ese tiempo, en los 60, que ya quisieran muchos grupos de ahora o hubieran querido grupos de los 90, de los 80, inicios del 2000, era grabar a veces hasta 2 discos al año. ¿Cuánto tenían los discos? ¿Cuántas canciones tenían los long plays? Los LPs, bueno, pues, ¿qué quieren? 10 canciones, 12 canciones a lo más, y ya te estamos diciendo que te los anunciaban como discos de larga duración. Y sin embargo, bueno, ¿cuál era la estructura? Pues 10 canciones, 12 canciones, del cual tenemos un sencillo que va a ser el número uno, el que vamos a promocionar. Y de ese del lado A y del lado B del disco, pues aparecía ya pues el segundo sencillo. Y ya los demás, pues en muchas ocasiones eran de relleno. Discos. Entonces, a las disqueras por lo regular les importaba poco, o sea, si no pegaban las otras, con que pegaran el hit, el fuerte, y el del lado B, ya la hicimos. Si pegaban las demás, qué bueno, ya estuvo. Ahora también, algo importante de comentar que no todos grababan a la primera, te ibas a tu long play de larga duración de 12 o de 10 canciones. ¿Qué pasaba? Bueno, pues teníamos los long plays, los discos pequeñitos de 45 revoluciones que primeramente traían 2 canciones, una del lado A, una del lado B. Es decir, los que vas a promocionar. Y para eso eran, para promocionar. Se daban se llevaban a las radiodifusoras. Y bueno, aquí está para que me promociones el disco, y así se iban dando a conocer los grupos. Si eso iba pegando, bueno, algunas eran, si corrías con suerte, luego te firmaban y a grabar ya tu LP, tu long play. Si no, bueno, vámonos a llevarla con 1, 2, 3 disquitos. Y con esos 2, 3 disquitos ya te sigues consolidando, entonces si tienes 6 canciones, te agregamos unas cuantas más y ya hacemos 10 canciones, 12 canciones y pasabas a grabar ya y te vas haciendo más conocido, más conocido. Otra cosa también aquí que cabe mencionar es el hecho de que las disqueras, las grandes disqueras tenían, estaba el nombre de la disquera oficial, la fuerte, y tenían disqueras, casas de grabación, pues como que de segunda o de tercera línea, por decirlo así. Un ejemplo, Discos Orfeón, pionera también de la cuestión del rock and roll. La marca líder, Orfeón, era la de batalla. ¿Quiénes iban a estar ahí? Pues sus estrellas fuertes. ¿Ok? Después tenemos la segunda línea, Discos Dimsa, que pertenecía a Orfeón.
Y posteriormente, hasta donde tengo conocimiento, pues tenían otra que es Discos Maya. También pertenecía a Discos Orfeón. Entonces, pues sí suena medio feo hoy día, pero si era por categorías. Ajá. Puede ser, si entrabas pegando duro, ibas a grabar desde el inicio con Orfeón. Orfeón. Ya después ibas pasando de moda, pues te pasaban a Discos Dimsa. Y ya todavía ya como que ya casi no pegas, pero no te queremos hacer tanto el feo, te pasamos a Discos Maya. Ahora, otros eran al revés. Aquí podemos hablar de Los Locos del Ritmo, porque según tengo por allí cuentan algunos, el conocimiento que tengo por la investigación que hice, que si por ahí también este dato, si por ahí alguien tiene lo contrario, pues háganmelo saber, pero según tengo por ahí entendido, el primer disco de Los Locos del Ritmo, ese lo grabaron en Discos Maya, pero que después se quedó enlatado. En una entrevista cuentan uno de los integrantes de Los Locos del Ritmo, si no me equivoco, don Rafael Acosta, que ese disco se quedó enlatado porque no confiaban en ellos. Ay, el rock como que no va a pasar de moda, pero que se les adelantan los Camisas Negras y sacan su disco. Ellos, esto estamos hablando del 59. ¿Qué dice Orfeón? ¿Dónde dejamos el acetato? Vamos a sacar el disco. Sí, pegó. Ahí está. Que fue en Discos Maya. Si no me equivoco, fue ahí donde grabaron el disco. Salió como en Discos Maya, pero como después se convirtieron en un hit, bueno, hacer directamente ya la edición en Discos Orfeón. Ajá. Otra disquera que tenía algo así, pues hasta donde sé, era Discos Musart, que era la estrella. Tenía la siguiente línea, que vienen a ser Discos Trébol, que pertenecía a Musart. No sé si ellos llegaron a tener más, hasta eso no tengo el dato, pero así era como se manejaban. Pero les digo, en ocasiones llegaban artistas, grupos que llegaban a grabar hasta 2 discos al año. Y eso yo creo, ni Shakira haría eso, ¿verdad? Hoy día, les digo, puede grabar 10 canciones, lo que equivaldría al disco, pero lo suben. No sé, me parece que no sé si en Estados Unidos, pero en Europa sí se llegan, incluso siguen grabando allá en algunos lugares. Algunos artistas llegan a grabar todavía el long play, llegan a grabar el CD, aparte que subir a las plataformas sus éxitos. Pero aquí en México ya eso de grabar discos en físico, pues que yo sepa hasta ahorita, ya no. Todo es en las plataformas y pues promocionar las canciones hasta que se choteen. Ya después entonces sí, vámonos a grabar un segundo disco. Pero en ese tiempo se daban ese lujo de grabar 2 discos, algunos de ellos 2 discos al año. De hecho, para los que no conocen, déjenme ver, aquí tengo unos discos, unos long plays. Sí, miren, aquí tengo unos long plays, lo que eran los discos pequeñitos de ese tiempo. Tengo aquí, miren, tengo a ver si creo que se va a ver medio chueco, pero bueno, aquí está que es de Yenka, es de la Orfeón con Julián Bird. Julián Bird. Después tenemos otro clásico de Eloísa. Es con Barry Ryan. Miren, para los que no los conocen, estos son los discos. Estos eran los que se conocían de 45 revoluciones. 45 revoluciones por minuto, que eran en ese caso las vueltas que daba el disco. Algunos, como comenté al principio, tenían 2 canciones, una de este lado, lo volteabas, otra de este lado. Algunos ya después traían 4 canciones, alcanzaban aquí 2 cancioncitas, no se alcanzan a ver, bueno, aquí hay una línea de separación, donde marca la separación, termina una canción, comenzaba la otra.
Ujú. Y estos pues realmente eran de promoción, para promocionar a sus cantantes. Eh, los podías conseguir ya sea, según me contaba mi madre, si no en las tiendas de discos, porque también hacían en ocasiones fotografías, una entrevista o ir a autógrafos y podías llevar tu disco que te lo autografiaran. Eh, También en ocasiones, hasta en algunas mueblerías, comprabas un mueble, un aparato electrónico y te regalaban el disco que estuviera de moda, ¿no? Comprabas un tocadisco y te daban uno de esto. A mi madre en ocasiones me cuenta que compró una plancha y le dieron un disco pero grande, de los plotters que por ahí debo de tener. Y así promocionaban a sus artistas, las disqueras. Donde, bueno, ya dijimos ahí, y lo importante, las principales, pues eran las estaciones, las radiodifusoras. Aquí cabe mencionar algo que venía de los Estados Unidos, una costumbre, pues no muy buena, ¿verdad? Bueno, realmente no buena, pero que se fue generalizando. Me refiero a la payola. ¿Quién sabe lo que es la payola? La payola es pagar para que mi artista pegue y no pegue el de la competencia. ¿Qué hacían algunas disqueras? Voy con el locutor de moda, el programa más importante del país. Aquí está mi artista. ¿Ok? Me lo vas a tocar unas 20, 50, 100 veces al día. Aquí está, tanto por esto. Pero es que tengo este otro. Yo te doy tanto. Bueno, pues órale, así está. Ahí está. Eso es lo conocido como payola. Y eso que es algo que se usaba allá con nuestros vecinos del norte, pues aquí luego lo asimilamos, ya ves que todo tropicalizamos. Es lo conocido como payola. Como ven, como ven. Bueno, hasta aquí terminamos con esta etapa de la época de oro del rock and roll, de 1959 a 1963, donde los éxitos venían uno tras otro, uno tras otro. Ahora voy a pasar a leer, vamos a ver los éxitos en Estados Unidos 1957 y 1958. No voy a dar los de México porque los de México los vimos en el video pasado, en el episodio pasado, que vimos 15 éxitos del 55 al 59 y vimos los de Estados Unidos del 55 al 56. Por eso hoy, para completar, voy a dar los éxitos del 57 y 58 en los Estados Unidos. Quiero aclarar que muchos de esos éxitos que venían de los 50 en México se empezaron a grabar ya con más fuerza a partir de 1960 en adelante. Comenzamos en 1957 con Great Balls of Fire, Grandes Bolas de Fuego, con Jerry Lee Lewis, cobereada aquí en nuestro país, en este caso por los Sonámbulos. Y debe haber por ahí otras versiones. Sin embargo, una de las más conocidas aquí en nuestro país, pues es la versión de los Sonámbulos. Tengo entendido que también el señor Sandro, en Argentina, con su grupo Los de Fuego, hizo su versión también. Tenemos a Lucille con Little Richard, Lucila, que también, como no conocer la versión del señor Enrique Guzmán y los Teen Tops. School Day con Chuck Berry. Después tenemos a los Coasters con Searching. Tenemos I'm Walking con Fats Domino. Tenemos Baby Baby con Frankie Lemon and the Teenagers. Tenemos también Repeat It con Jackie Wilson. I'm Sorry con los Platters. Party Doll, en español conocida como La Fiesta de la Muñeca. Aquí en inglés con el señor Buddy Knox. Blue Monday con Fats Domino. Ginny, Little Richard. Tenemos aquí también a Little Darling con los Diamonds. Amorcito en español se llegó a hacer cover en nuestro país. Tenemos también Love Letter in the Sand, Cartas de Amor sobre la Arena con
Pat Boone también se hizo versión en nuestro país. Tenemos con el señor Little Richard de Get Can't Help It. La chica no puede evitarlo. Después tenemos a Buddy Holly, That'll Be the Day. Ese será el día. También cobereada, si no sé si eran los mismos, por los Sinners o cuando eran los Sonámbulos. Pero hay versión de esto en español también. Después tenemos con Who All Shaking Going On con Jerry Lee Lewis. También hubo versión en nuestro país. Con Larry Williams, So Fat Funny. Tenemos también con Bill Haley y sus cometas, Rock the Giant. Con Sonny James, John Love. También hubo versión en español. White Sport Coat con Terry Dunn, Saco Sport Blanco. También hubo versión en nuestro país. Ya en 1958, bueno, pues tenemos también con la canción When con The Calling Twins. Después tenemos Sweet a Little 16, Dulce 16 con Chuck Berry. Tenemos con Buddy Holly un gran éxito, A Boy, también cobereada en nuestro país. Stupid Cupid con Connie Francis. También tenemos aquí nuestra versión en español con la señora Emily Kranz. También, bueno, de hecho también hay versión en español, si no me equivoco, parece que también Connie Francis grabó algunos de sus éxitos en español. Después tenemos Good Golly Miss Molly con Little Richard. En español sería algo así como Caramba, señorita Molly. Que en nuestro país fue cobereada por los Sintops como La Plaga. Nada que ver con el nombre. Después tenemos con Lollipop con los Cordettes. Hay una versión en español de esto. Si hay por ahí otra, me lo hacen saber. La versión de Pirulí fue la versión en español con la señora Julissa. Después tenemos Tequila con The Champs. Tenemos Split Splash con Bobby Darin. En español hay una versión con los Hooligans, conocida como Chapoteando. Después tenemos también aquí a The Hope con Danny and the Juniors. En español hay una versión también con los Hooligans llamada En la Fiesta. Jaggedy Jack con The Costers. En español con Los Rebeldes del Rock. Susie Darling con Robbie Luke. Susie Querida. En español hay también una no recuerdo el grupo un grupo, no recuerdo el nombre, pero también Oscar Madrigal hizo su versión también. Entonces serían dos versiones. Después tenemos The Book of Love, el libro del amor, con The Monotones. Ajá. Aquí pues hay varias versiones. Yo recuerdo una con Los Locos del Ritmo. Después tenemos con Frankie Avalon, Gingerbread, pan de jengibre. En español hay una versión con los Crazy Boys. ¿Qué hiciste? Se llama. Después hay otra con The Elegance, Little Start. Tenemos Poor Little Fool con Ricky Nelson. En español, Pobre Tontito, Pobre Tontín. Hay una versión, hay dos versiones. Una con la canta... Ay, el grupo. Ay, los Boppers. Y la otra no recuerdo el nombre del grupo, pero hay dos versiones de esta. Después tenemos Crazy Love con Polanca. Loco Amor. Tenemos en español dos versiones. Una más conocida que la otra. Con César Costa, ya como solista. Y con Julissa y los Spitfires. Después tenemos Tears on My Pillow, Lágrimas en mi almohada con Little Anthony and the Imperials. Tenemos Do You Wanna Dance, ¿Quieres bailar? Con Bobby Freeman. Rockin' Robin con Bobby Day. Hay versión también en español de esta. Y Johnny B. Good con Chuck Berry. Que sería Johnny Se Bueno.
de esta hay versión en español con los Teen Tops. Y ya casi para terminar, bueno, tenemos pasando a nuestra parte de las roconotas, las anécdotas del rock. Siempre aquí al hablar, cuando se habla de quién es el primero, pues en algo, pues hay muchos, no, yo fui el primero en esto, yo fui el primero, no, yo fui el primero, y empieza ahí la discusión. Bueno, aquí la discusión o la reflexión va a ser acerca de quién grabó primeramente un disco de rock en México, hecho por mexicanos. Bueno, lo primero que tenemos así, si vamos así por antigüedad, de los primeros que graban un disco en México, tenemos en este caso al señor Pablo Beltrán Ruiz, un gran maestro con su orquesta, que tocaban lo que había en ese tiempo de moda, músicos que venían de Estados Unidos y cosas nacionales, instrumental, lógicamente. Y con la RCA graban un disco que, según se dice, se exportó a los Estados Unidos. Que claro, si lo analizamos, pues sonaba más como a jazz, como a swing, pero era un rock, ¿ok? Su gran éxito, bueno, vemos ahí que el disco tenía entre los éxitos Mexican Rock and Roll, que realmente no decía otra cosa era incluso lento. Podemos catalogarlo como se catalogaba en ese tiempo, un rock lento, y lo único que decía en unas partes de la composición era Mexican Rock and Roll, Mexican Rock and Roll, Mexican Rock and Roll. Después, ahí mismo en ese disco viene Rico Rock and Roll y Al ritmo del rock. Composiciones hechas en México, un disco hecho en México. Estoy hablando esto en 1956. Después vemos aquí que ya en los primeros que graban un disco, en 1959, según tengo entendido, en octubre del 59, en una entrevista ahí con el señor Rafael Acosta, él comenta que fue en el 59, en octubre, el primer disco de rock and roll, ya habíamos comentado, con discos Maya, pero queda enlatado, queda ahí la disquera al principio, bueno, lo graban, se animan, pero después se les pasa el ánimo. ¿Y qué pasó cuando sale? Espérense, y ahí se queda, ¿verdad? Algo también de comentar de este disco de Orfeón, bueno, discos Maya, es que lo graban en una noche. Incluso don Rafael Acosta lo comenta y dice que, pues, si tú lo analizas, se grabó en una noche, está pues, mal grabado. Si hoy lo comentas con lo que tenemos hoy, pues muy mal grabado. A mí me gusta, algunos hablan de eso, que está mal grabado. A mí me gusta cómo suena el disco, será porque no conozco mucho eso de música, pero bueno, a mí me gusta, pero sí lo tuvieron que grabar porque les dieron cierto tiempo, entonces una noche tienen que grabar todo el disco. Que sabemos que se les adelantan y los Camisas Negras graban también un disco en ese tiempo, me parece, igual en el 59, y lo sacan primero. Por eso algunos dicen que el primer disco de rock de jóvenes, bueno, los Camisas Negras dicen, no, los Locos del Ritmo. Sin embargo, fueron los Locos del Ritmo, pero se quedó enlatado y no salió. ¿Por qué? Porque la desconfianza de la disquera Orfeón. Y se adelantan los Camisas Negras al grabarlo y sacarlo luego a la venta. Es un éxito, entonces dice Orfeón, ¿dónde dejamos el demo? Aquí está, vamos a sacar el disco. Fíjate que eso sí va a pegar. Pues bien, con esto terminamos, señores. Muchas gracias por haber estado en este tercer episodio. Me despido de ustedes deseándoles que tengan un buen fin de semana, que la próxima semana que va a iniciar sea para ustedes llena de bendiciones, llena de aprendizaje, llena de retos, porque recuerden que estamos aquí para irnos mejorando poco a poco, y recuerden que no es malo equivocarse, no es malo cambiar de opinión. Lo malo estaría a unas sabiendas que vamos mal, seguir por el mismo camino con la misma actitud. Lo que no nos sirve,
hay que desecharlo. Cuídense mucho, que tengan muy buena noche. Les deseo lo mejor hoy y siempre y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Rolling Rocking Rockabilly, un espacio donde la música y la cultura se entrelazan porque el rock tiene un pasado. No lo olviden. Hasta la próxima.